Una de las cosas más comunes al momento de hacer animaciones es mover las cosas, hacer que algo vaya y se mueva a nuestro gusto. Y esto lo podemos hacer con CSS gracias a las transformaciones y en específico a la transformación de traslación, a Translate. Y para esto y enseñarte cómo funcionan los Translate en detalle, vamos a tomar de base nuestro Rotate, voy a tomarlo todo, copiarlo y hacer un nuevo documento. Así que vamos a guardar, seguimos con nuestra dinámica de crear una carpeta para cada cosa. Esto sería transformación y aquí sería Translate. Creamos la carpeta y adentro vamos a guardar nuestro index.html. Guardo por aquí y ahora sí, ya no van a ser nuestras transformaciones de rotación, sino ahora vamos a aplicar una transformación que va a ser de traslación. Transform y aquí va a ser transform, translate. Translate es si yo quiero mover un elemento tanto para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Entonces, si yo le digo a mi elemento simplemente translate y el valor va a ser en píxeles, en porcentaje, por ejemplo, va a ser 100 píxeles, va a ser que me va a mover 100 píxeles tanto hacia la derecha como hacia abajo. Guardo por acá, voy a mi navegador, Opening Browser, y cuando yo haga hover en el elemento, vamos a ver que este se movió. Y este elemento se movió solo a la derecha. Si yo quiero moverlo hacia la izquierda, yo tengo que ponerle que sea menos 100 píxeles. Y así es que podemos controlar todo el eje Y de la traslación. Si yo quiero que se mueva para abajo, tengo que añadirle una segunda propiedad al translate, que sería tanto el eje Y ahora. Entonces el eje Y. Entonces lo que tenemos al inicio sería tanto el eje X, lo comento por aquí, tenemos el eje X, y ahora vamos a animar tanto el eje X como el eje Y. Y en el eje Y voy a mover que esto sea de 100 píxeles para la derecha y que también sea de 100 píxeles hacia abajo. Guardo y ahora sí voy a mover ambos ejes, tanto horizontales y verticales. Y ahora mi elemento, cuando yo me posiciono encima de mi contenedor del cuadrado, hacemos que nuestro hola mundo se mueva tanto 100 píxeles a la derecha y 100 píxeles hacia abajo. Si quiero el efecto contrario, es tan sencillo como poner los valores negativos. Entonces comento por acá y le digo que este elemento sea menos 100 píxeles y menos 100 píxeles. Voy a ir por mi navegador, recargo, verifico que haya guardado mi documento, está guardado, voy a mi navegador, recargo y cuando haga hover tengo el efecto contrario a lo que yo estaba haciendo. Pero nos estamos moviendo en este momento, hasta este momento, en un eje 2D. Otra vez, esa es la forma de resumir esta propiedad, pero si yo quiero ser más declarado sobre qué quiero estar moviendo, yo puedo decirle que haga un translate X y que solo reciba un parámetro, el cual va a ser cuánto quiero moverme en el eje X, en el eje horizontal, que serían 100 píxeles o menos 100 píxeles si me quiero ir hacia la izquierda. Entonces 100 píxeles y ahora otra vez solo me estoy moviendo hacia un lado y obviamente si ahora yo pongo translate Y, yo me voy a mover en el otro eje, el eje vertical. Entonces cuando yo recargue, solo me estoy moviendo en ese eje. Por defecto recibimos los dos parámetros, pero podemos hacerlo así también. Otra cosa que puedo hacer es aplicar una transformación, pero también en el eje Z. Y si yo me muevo en el eje Z, lo que voy a hacer va a ser moverme dentro de la profundidad de mi elemento. Mi elemento se puede acercar más hacia mí o se puede alejar de mí. Y voy a moverlo 100 píxeles en profundidad. Pero veamos qué va a ocurrir ahora. Voy a mi navegador, recargo y lo que va a ocurrir es nada. Porque simplemente yo estoy en un canvas 2D. No tengo un contexto para que mi elemento se pueda alejar o se pueda acercar. Para esto yo tengo que setear algo muy interesante que nos va a ayudar a hacer animaciones más 3D que se llama perspectiva. Y la perspectiva es simplemente ponerle un contexto 3D a nuestro elemento y decirle cuál es esa referencia de punto en el que yo estoy y dónde están los elementos que yo quiero animar, esa visión, dónde está esa perspectiva. Así que yo puedo configurarle esa perspectiva a mi documento. La perspectiva se la voy a poner a body y mi elemento va a tener como una perspectiva y la propiedad se llama perspective. Sí, adivinaron. Y la perspectiva en este caso va a ser de 200 píxeles. El punto de la perspectiva va a ser cuán abierta va a estar o cuán cerrada va a estar nuestra perspectiva y va a ser de un tamaño de 200 píxeles. Así que ya configurada mi perspectiva, yo puedo ir a mi navegador, devolverme a mi ejemplo, actualizar y ahora ver
que ahora sí está funcionando. Ahora sí hay un cambio porque ya tengo una perspectiva, ya tengo una forma de moverme en la profundidad de mi documento. Y la perspectiva es interesante porque se puede configurar aún. Entonces yo puedo hacer que la perspectiva, el punto de origen de la perspectiva, se mueva. Así yo le puedo cambiar el perspective con el perspective origin y decir de dónde está empezando, que por defecto empieza en el centro. La perspectiva por defecto está en el centro, pero yo le puedo configurar tanto el eje X como el eje Y de mi perspectiva de dónde quiero que inicie. Ustedes vieron que mi elemento empezó a crecer de una forma central, desde el centro, pero si yo quisiera hacer que mi elemento crezca desde arriba, tendría que configurarle, por ejemplo, que el origen de mi perspectiva sea el top. Así que le pongo top, guardo, voy a mi navegador, recargo y mi elemento se escalaría, pero como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Ahora, si quiero lo contrario, tengo que ponerle bottom. Veamos qué ocurre en el navegador. Guardo por aquí, recargo mi navegador, tengo lo contrario y como ya adivinaron, puedo hacerlo tanto para la izquierda como para la derecha. Así que vamos a irlos configurando left y right. Voy a comentar esto y ahora sí vamos a empezar desde la izquierda y al contrario sería desde la derecha. Pero ahora ustedes verán que también podemos hacer combinaciones de todos. Todas han sido, si yo les pongo solo el primer parámetro, voy a configurar el primero como right y el segundo sería centrado. Pero si yo quiero combinarlos tanto los dos ejes para llevar una perspectiva desde una esquina del navegador, tendría que combinar esto para manipular tanto X como Y. Así que dupliquemos acá, quitemos el comentario y digamos que sea arriba y a la derecha. Es decir, que empiece desde la parte superior derecha. Voy a mi navegador y ahora cuando haga el hover, viene desde esa parte. Y así es que podemos aplicar combinaciones como por ejemplo top left, top, lo que sería ya, no sería bottom, bottom left y bottom right. Entonces ya tenemos todas las formas y combinaciones de aplicar nuestra perspectiva. Veamos cómo se ve la última, que sería desde la parte inferior derecha de mi navegador. Y ahí tenemos esa perspectiva aplicada cuando yo hago hover a mi cuadradito contenedor rojo. Ahora que ya sabemos dominar la perspectiva, voy a ponerla centrada para que el efecto no sea tan dramático, que sería el valor por defecto. Seguimos con las transformaciones de traslación. También puedo hacer una traslación 3D. Y ya que sabemos controlar acerca de dónde va a iniciar esa traslación de mi elemento gracias a la perspectiva, podemos mover todos los ejes de una forma resumida gracias al Transform 3D. Así que Transform, Translate 3D. Y aquí yo puedo moverlo tanto en X, como en Y, como en Z. Y ahora voy a aplicar ese cambio. ¿Cuánto quiero moverme en X? 100 px, que sería 100 píxeles a la derecha. ¿Cuánto me quiero mover en Y? Que serían 200, mejor 100. No vamos a movernos tanto, que serían 100 píxeles hacia abajo, y cuánto me quiero mover en Z, que sería en la profundidad, es decir, cuánto quiero que el elemento se acerque a mí. Si yo pongo un valor positivo, que también se acerquen 100 px. Así que si aplico esto y voy a mi navegador, lo que tendré es que voy a la derecha y el elemento se acerca. Pero si yo quisiera hacer lo contrario, que primero mi eje, tanto X como Y, sea a la inversa, es decir, hacia la izquierda, y mi elemento se alejara de mí, aplicaría valores negativos. Así que voy al navegador, recargo y ahí lo tenemos. Y así es que aprendemos a manejar las traslaciones de manera dinámica y con todas sus variaciones.